Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la radiografía básica. Primeramente, vamos a empezar hablando que los rayos X van a formar parte de los espectros de radiaciones electromagnéticas. Y los rayos X, justamente el método de estudio que vamos a implementar el día de hoy, se van a encontrar en un extremo, porque estas mismas no van a ser visibles para el ojo humano. Bueno, aquí se puede ver cómo sería el espectro de radiaciones electromagnéticas. Como se puede ver acá, vamos a encontrar ejemplos de ondas de radio, microondas, infrarrojo, y aquí en la parte central que va a ser medio visible, la ultravioleta, y en un extremo vamos a encontrar los rayos X y los rayos gamma. Aquí tenemos el ejemplo de, bueno, este ha sido un científico alemán, el cual aquí tenemos el nombre, y este mismo llegó a producir lo que serían las ondas electromagnéticas y así sucesivamente los rayos X, junto a una radiografía de la mano del compromiso de su esposa. Hay que tomar en cuenta las 5 densidades básicas que van a pertenecer a lo que sería una imagen radiológica. Esas densidades van a pertenecer a lo que sería el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. El aire va a tener una coloración negra, la grasa va a tener una coloración gris, el agua va a tener una coloración gris pálido, el calcio, como también va a presentar lo que sería los huesos, va a tener una coloración parcialmente blanco, y el metal va a tener el color que sería el blanco absoluto. El blanco absoluto se va a ver muy pocas veces, ya que este mismo va a presentar lo que sería algún metal. Aquí se puede ver el mismo ejemplo claramente, una placa simple de tórax, en el cual se puede ver 3 de las densidades o 4 de las densidades que hemos mencionado. Como ejemplo puede ser aquí el aire, que hemos mencionado que va a presentar en color negro, que serían los pulmones. El agua, que aquí se encuentra en el corazón, prácticamente con la sangre. El calcio, que está representando los huesos, y también la grasa. Propiedades de los rayos X. Bueno, no, vamos a mencionar aquí también que a veces va a tener propiedades. Le pasa la propiedad de penetración, el cual nos menciona que esa va a penetrar cualquier materia. Cabe recalcar que va a haber un material mediante el cual no va a penetrar, y este va a ser justamente el elemento del plomo. Este mismo nos menciona que en los hospitales tienen que tener la pared revestida de este mismo material, o sea, de plomo, para que este mismo evite la diseminación, por así decirlo, de los rayos X, y que este mismo suele ser muy peligroso para el cuerpo. También va a tener lo que sea un efecto luminiscente para incidir sobre ciertas sustancias, un efecto fotográfico, ya que este mismo dice que va a tener la capacidad de producir ennegrecimiento, como podemos ver en las placas fotográficas de algunos rayos X que tal vez alguna vez hemos visto. También el efecto ionizante. El efecto ionizante va a ser nada más que, la capacidad de ionizar gases, que quiere decir la acción de eliminar o añadir electrones. Como hemos visto, este mismo va a funcionar a base de electrones para producir lo que serían los rayos X. El efecto biológico. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, los efectos que puede producir esta misma sustancia sobre los tejidos vivos. Como podemos saber, los rayos X tampoco es un material con el cual se puede jugar, ya que este mismo puede producir algún tipo de enfermedad a nivel de nuestro organismo. Bueno, para empezar, el tubo mediante el cual vamos a ver lo que sería nuestras placas radiográficas, va a contener lo que sería, va a ser básicamente un tubo al vacío, o sea, un tubo que adentro va a vacío, en el cual va a tener lo que sería dos electrodos, que uno va a ser positivo, que se va a llamar ánodo, y otro que va a ser negativo, que se va a llamar cátodo. En el cual nos menciona que este va a contener también un filamento, que se puede ver el ánodo, y aquí también se puede ver el cátodo. ¿Dónde es el cátodo es este, el que hace negativo. El cual nos menciona también que va a haber un haz de electrones. También va a haber un alambre que va a ser de tu momento, el cual este se va a calentar y va a producir lo que serían las ondas electromagnéticas, y van a chocar todos en un lugar que se va a llamar foco. De ahí se va a producir lo que sería el haz de rayos X, como se puede ver acá. Esa energía va a ir por acá, van a chocar acá y en el foco, y entonces de esta misma va a producir lo que sería el haz de rayos X, que se va a ver acá. Y esta misma va a ir al objeto de estudio. O sea, ¿qué parte queremos estudiar del cuerpo? Por ejemplo, si queremos, aquí hemos visto un ejemplo de una placa simple de tórax. En este caso, la penetración de los rayos X iría en esa dirección. Bueno, también nos van a mencionar que el ánodo y el cátodo va a tener una misión muy importante, ya que esta misma va a controlar lo que sería la velocidad de los electrones, ya que esta misma va a controlar la velocidad de los electrones, y también va a controlar lo que sería la calidad de la radiación. En la formación de los rayos X, hemos mencionado que esta se va a producir por el ánodo y el cátodo. Va a entrar la energía por acá, la energía va a chocar junto a esta zona, y de ahí se va a producir lo que serían los rayos X. Como hemos mencionado, esta misma va a penetrar lo que serían muchos materiales, exceptuando el plomo. Hemos mencionado que esta misma suele evitar, o va a tenerlo también en lo que sería en las paredes de los hospitales, como también el personal que va a trabajar ahí, que está expuesto mucho a los rayos X, tienen que tener la protección derivada de este material. Bueno, también nos mencionan que, para una placa radiográfica también suele obtenerse de dos maneras: mediante una imagen transitoria o también de una placa radiográfica.
En la protección contra la radiación, hemos mencionado que este mismo suele ser peligroso a personas que están constantemente en ambientes de material, o sea, las personas que trabajan en el área de rayos X, para el cual este mismo va a ser perjudicial para la salud. Y es muy importante tener una protección para el paciente, como también para el público en general, ya que recordemos que el hospital va a haber diferentes personas que van a ir por diferentes patologías, como también personas embarazadas. En este caso nos menciona que el paciente, para hacer el estudio de la radiografía, tiene que quitar cualquier metal de su boca. También tienen que tener, por ejemplo, un protector tiroideo de la gónada si es necesario, ya que justamente este lugar va a ser bien delicado, van a ser un flanco bien directo para lo que sería los rayos X, y suele ser perjudicial, para lo cual se suele utilizar lo que sería el mandil de plomo, como se ve ver acá, y también el cuello submaxilar, como se verá acá también. El personal también tiene que estar implementado con lo que sería lentes plomados, ya que este mismo va a evitar lo que sería la radiación. También hay que tomar radiografías innecesarias. ¿Por qué? Porque al estar manteniendo más radiografías, el paciente se va a exponer mucho más tiempo a la radiación. Tiene que aplicar una buena técnica radiográfica, es muy importante, no solamente en este ámbito, sino en toda la medicina. Tener aparatos en buen estado, o sea, ¿de qué sirve también sacar una radiografía si la máquina está mal y tal vez no se puede ver algunos aspectos que necesitamos para el estudio? Bueno, aquí tenemos lo que sería la formación de la imagen. Aquí podemos ver las densidades que hemos mencionado, lo que sería el aire, el calcio, agua, grasa, y también sería el metal absoluto que hemos mencionado. Aquí, como hemos dicho, esto va a ser una placa simple de tórax. El contraste va a ser muy importante también para ver la imagen. Como se ve acá, si el contraste es también muy brilloso, se puede ver que esta misma no se va a poder ver algunas estructuras que queremos. Como también acá también puede ser muy oscuro. El registro de la imagen. Bueno, para nuestro registro de la imagen, este va a tener lo que sería dos composiciones. La imagen permanente, que va a ser prácticamente las placas radiográficas, lo que generalmente nos dan con una placa para poder verlo. Y también vamos a tener lo que sería la imagen transitoria, que va a ser prácticamente en pantallas de monitores, como se podrá ver acá en el paciente. También vamos a ver lo que serían las imágenes radiográficas, que sería aquí radio opaca y radio transparente. En las radio opacas son aquellas que van a absorber de tal manera los rayos X que poca o ninguna radiación consigue traspasarlas, o sea que no va a poderse ver de una manera, por así decirse, muy eficiente. En la transparente son aquellos que van a atravesar fácilmente, y también va a haber radios lúcidas. En este caso podemos ver acá un ejemplo de lo que sería una radiografía de pelvis. Aquí se puede ver lo que sería la densidad del metal absoluto. Como podemos ver, es puro blanco. Generalmente esto se da a lo que serían las enfermedades de las artrosis, ya que este mismo choca con las partes del hueso. Esto sería lo que sería una implantación de titanio. Aquí se puede ver lo que serían las radiografías seriadas. Estas mismas van a funcionar con lo que sería el contraste, que funcionalmente estos se implementan en lo que serían los órganos huecos, tales como sería el estómago o también el intestino, para poder tener una mejor visualización de la misma. Como se puede ver acá, la tinción va a ser como un líquido que justamente va a teñir lo que serían los espacios donde prácticamente se supone que tiene que haber aire. Como se sabe, el aire en la radiografía tenía que ser de color negro. Como se puede ver acá, donde dice 2, la parte es negra. Y después aquí podemos ver parte del intestino, que es color blanquecino. Bueno, color blanco, como se ve acá del contraste. Aquí también se puede ver lo que sería el mismo contraste en tanto como en el riñón y también en las vesículas. Bueno, vamos a ver más después lo que sería la parte de los contrastes. Aquí vamos a tener efectos biológicos. Hemos mencionado que la radiografía va a ser un poco perjudicial prácticamente a los rayos X, y este mismo puede producir algún tipo de enfermedad. Es muy importante que las mujeres embarazadas no tengan contacto con este mismo, ya que, justamente es mucho más peligroso en la tercera semana, donde prácticamente está formándose varios de los órganos importantes. En este tiempo, se va a producir lo que es la aparición de efectos precoces o efectos tardíos, o sea, puede haber un problema justamente en la edad gestacional, o posiblemente se puede ver mediante va a crecer el producto. Desde el punto de vista biológico, se puede ver efectos somáticos y genéticos, como se puede ver acá, según la dependencia de la dosis. Se van a hacer efectos estocásticos o efectos no estocásticos. Aquí hemos mencionado que la radiación va a ser perjudicial para el hombre y va a tener justamente un efecto biológico. O sea, va a haber más partes que van a ser más susceptibles a este hecho que otras partes que no. Me explico. Por ejemplo, tejidos que van a salir más perjudicados. En este caso, los que van a salir más perjudicados serían células reproductivas germinales. En el varón serían los testículos y en las mujeres el ovario. También sería muy importante para el tejido hematopoyético, o sea, la médula ósea que se encuentra, donde se da la producción de los eritrocitos, y también en el vaso.
también las células del epitelio del tracto gastrointestinal. También hemos mencionado que este mismo suele ser, bueno, la radiación suele ser muy peligrosa. También se puede ver hechos de ciudades, por ejemplo, de lugares como Chernóbil, donde hay un alto nivel de radiación, y este mismo suele ser peligroso para la gente. Se cuenta que las mismas personas que van ahí suelen padecer algún tipo de mutación o justamente algún tipo de enfermedades tales como el cáncer. Como se puede ver acá, las personas no somos compatibles con bueno, por así decirse, con la radiación. En los efectos sobre el embrión y el feto, hemos mencionado que este va a ser muy importante, ya que las mujeres embarazadas no pueden estar justamente donde haya radiación. Bueno, a la mujer no se le puede hacer el examen de rayos X. Bueno, si en tal caso la mujer tiene que hacerse, a la mujer mismo se lo va a implementar con una protección. Como hemos visto, se implementa un mandil de plomo para evitar justamente esto. Pero generalmente no se le hace porque, como hemos mencionado, va a ser muy peligroso tanto para la madre como para el producto. La radiografía simple. Bueno, la radiografía simple va a ser una técnica inicial por excelencia, llegando a ser el primer examen de diagnóstico que se realiza después de la historia clínica de la mayoría parte de los pacientes. Este mismo nos va a ayudar a producir gran parte de los estudios tales como enfermedades clínicas, como traumatismos y muchos más. En esta se va a tomar la toma de radiografías, no necesariamente, bueno, para esta tomografía, para esta radiografía no se va a necesitar previamente un examen previo, tales como el contraste, solamente la radiografía y ya. Bueno, para los siguientes se va a usar lo que sería indicaciones, por ejemplo la tomografía simple de cráneo, que esta técnica va a ser generalmente para lo que sería sospecha de traumatismo craneal, como también una herida penetrante o cuerpo extraño, tales como serían algunos tumores. En los niños se va a hacer, por ejemplo, traumatismos o también sospecha de algunos malos tratos, o como también menores de 2 años. En la radiografía simple de tórax, esta se va a usar principalmente para auxiliar la sospecha de neumonía, de enfermedades como la hemoptosis, la disnea, la sospecha de neumotórax y también sospecha costal, de fractura costal o enfermedad respiratoria aguda, acompañada de demencia con huracán, leucocitosis, hipoxemia, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca o edad mayor de 40 años. Como hemos visto, prácticamente, bueno, si hace cráneo va a ser prácticamente para ver si hay algún tipo de traumatismo o algún tumor. En la parte de radiografía de tórax es prácticamente más para ver lo que sería a nivel pulmonar y también cardiovascular. En la radiografía simple de abdomen, esta va a ser prácticamente para ver si hay alguna perforación o obstrucción intestinal. Como hemos visto, también va a hacer la administración de contraste para ver si también la persona puede padecer algún tipo de estreñimiento. También se puede ver traumatismo abdominal cesado, como también brote de Crohn, con la sospecha de complicación de apendicitis con la presentación atípica. También vamos a tener lo que sería radiografía simple de cualquier parte del cuerpo accidentado. Radiografía con contraste, lo que hemos hablado muchísimo ya hace algún momento. Bueno, la radiografía con contraste va a ser prácticamente una técnica médica que, bueno, va a aprovechar la opacidad de determinados elementos de rayos X para visualizarse en los órganos huecos. Como he mencionado, este mismo se va a implementar en lo que sería en los órganos huecos, donde prácticamente existe el aire, tales como sería el estómago y el intestino delgado. Esto también se puede utilizar lo que sería en exámenes de tomografía, como es disonancia magnética. Bueno, el contraste radiológico nos menciona que va a ser... Hemos mencionado que esta también se puede implementar en la resonancia magnética. Va a haber tipos de contrastes que van a ser utilizados, tal como el contraste negativo, que va a ser aire o gas, en los cuales se puede utilizar para patología cerebral, patología medular, aparato digestivo y patología articular. También vamos a encontrar lo que sería el contraste positivo, que van a ser opacos a rayos X. Estos se van a usar con estos dos tipos de, por así decir, tipo de tinciones, que va a ser estudios con bario y también con productos yodados. En el bario va a ser prácticamente se utilizar más que todo en el sistema digestivo. Y los productos yodados existen en tipos de producciones yodados que pueden dividirse, bueno, se va a dividir en dos tipos, que va a ser hidrosolubles y liposolubles. Prácticamente va a ser la excreción mediante los riñones o el hígado, su eliminación del mismo contraste. También vamos a encontrar contrastes liposolubles, bueno, por así decirse, se va a encontrar el lipodiol y el pantopaque. El lipodiol se usa prácticamente en países como Francia y el pantopaque se va a usar en países como Estados Unidos. Bueno, las indicaciones fundamentales incluyen como la bronquiografía, la mielografía, ventriculografía, fistulografía y la linfografía. Bueno, también se va a usar los mismos en lo que sería en medio de contraste subaracnoideo para una toma lo que sería encefálica.
Hemos mencionado que se usa el ipidol y el pantopaque, que van a ser medios de contraste iodados oleosos de alta densidad que se usan altamente en las décadas. Bueno, se usaba antes de que venga la tomografía y la resonancia magnética. Se usaba este mismo para lo que sería la radiografía a nivel del cráneo. Bueno, prácticamente este se usaban hasta las décadas de los 80 para estudios melográficos. Aquí se puede ver ejemplos de contraste, cómo se le administra mediante el colon, aquí se puede ver, y cómo sale el producto al final, ¿no? Puede ver aquí la tinción. Aquí se puede ver también en el órgano que sería en el esófago, y aquí también se puede hacer evidencia para detectar algún mal, como por ejemplo aquí se puede diagnosticar el cáncer. Se puede ver algún tipo de atrofia a nivel del esófago. Esta es la tinción que se administra. ¿Para qué se pide? Prácticamente hemos mencionado que para hacer para órganos huecos que no se pueden visibilizar de mejor manera. También se puede usar para tránsito de esófago gastroduodenal, o sea, prácticamente para el aparato digestivo. Esta se va a utilizar para lo que sería visualizarse en las zonas altas del tubo digestivo, como hemos mencionado, el esófago gastroduodenal. También se va a usar el enema de contraste, que se va a usar para prácticamente el intestino grueso. Esta se va a tener que utilizar prácticamente, también se va a tener que usar después de la administración, insuflar el aire, y así va a precisar una mejora de la luz intestinal. También vamos a encontrar otro tipo que va a ser la histerosalpicografía o la uterosalpicografía, que prácticamente se va a utilizar se va a administrar el mismo en el útero, y esto se lo usa para saber si la mujer tiene algún tipo de esterilidad. Este prácticamente va a viajar por lo que sería el trayecto de las trompas de falopio, y ahí se va a ver si tiene algún tipo de permeabilidad que puede obstruir lo que sería la implantación del óvulo, y así ver si la mujer, descartar si la mujer tiene esterilidad. En la angiografía, esta se va a hacer mediante un tubo que va a guiar a la zona de interés, y ahí se va a inyectar lo que sería el contraste para visualizar lo que sería el árbol vascular de cualquier parte del organismo. La urografía intravenosa. La urografía que va a ser uno prácticamente para hacer la visualización de lo que serían los riñones y las vías urinarias. Y esta misma se va a extratar por la orina, prácticamente de la orina. Y aquí se puede ver lo que sería la visualización de los uréteres, también algo de lo que sería la vejiga. La colangiografía. Esta va a tener vías de administración, que puede ser oral, que se va a excretar por las vías biliares. Y bueno, va a ser lo que sería la visualización general de la vesícula. También esto se está reemplazando generalmente ya actualmente por la ecografía. También se puede ver la percutánea, que se va a inyectar en el hígado, y esto va a ser lo que sería la excreta por las vías biliares, perteneciendo a ahí vamos a poder ver lo que sería las estrechez, las masas y los cálculos. Posiblemente eso se lo hace en personas que tienen cálculos biliares para ver la presencia del mismo. También vamos a encontrar otra forma que va a ser la retrógrada, que se va a inyectar en la salida del tubo digestivo en las vías biliares. Como se puede saber, las vías biliares va a tener un tipo de salida que se va a dar a nivel del duodeno, y esta va a ser prácticamente por la salida del conducto que va a conectar la vesícula con el conducto pancreático y va a formar la ampolla de Vater, y así se va a poder visualizar lo que sería la zona distal del árbol biliar. También vamos a encontrar la otra parte que va a ser la peroperatoría. Va a ser una intervención de la colelitiasis, que se va a hacer para las piedras de la vesícula o conductos biliares. Este va a ser prácticamente un tipo de inyección que se va a dar directamente entre los conductos biliares. Esto generalmente lo hacen los cirujanos. ¿Para qué? Para poder ver si sacaron algún tipo de cálculo. En sí decir, se le saca la vesícula, pero puede que haya algún cálculo obstruyendo algún conducto, y prácticamente se le hace eso. La tinción se va a dar, y si la tinción no pasa a salir por el conducto de Vater, entonces va a ver que va a haber un tipo de obstrucción, y así para ver que no puede haber algún tipo de problema, ya que el mismo puede derivar como una patología como sería el pancreatitis. La cistografía. Esta consiste en administrarse el contraste mediante uretra. Este mismo se puede hacer para visualizar la vejiga y también estudios patológicos de la próstata. Generalmente está siendo reemplazado por lo que sería la ecografía transrectal y el reflujo vesicouretral. ¿Por qué? Porque prácticamente estos tipos de contraste suelen ser muy dolorosos, ya que se administran mediante la uretra. La cialografía. Se va a hacer esta mediante una técnica para las glándulas salivales, mediante la inyección de sus conductos de contraste. Este mismo va a tener que hacerse lo que sería un tipo de preparación para que salga una estimulación de las glándulas salivales, que vamos a hablar más adelante. La fistulografía, que es ya dar el contraste mediante el orificio de la salida de la fístula, para así estudiar lo que sería su trayectoria. Aquí se puede ver los tipos de contraste que van a derivar de los mismos. Aquí se puede ver de las glándulas salivales, y aquí también una de la uretra.
¿Cómo se hace la exploración? Bueno, también se puede hacer por la ingestión, que va a ser mediante vía oral, la inhalación directa, que va a ir derivar de hartos tipos de estudios, a través de la circulación, como has mencionado, que va a ser intravenosa, la punción directa, como puede ser la colonografía percutánea, y también la preparación previa para esto se va a dar, ya que para el mismo, en algunos casos suele darse en una dieta baja en residuos y una solución evacuante, para estudiar en este caso y poner el contraste en el intestino grueso, ya que podemos recordar que esos sectores suelen encontrarse con heces fecales, y para el mismo la persona tiene que tener el intestino limpio, para lo cual se puede darse lo que sería la medicación o la administración de laxantes, para que el mismo sea un área de libre ingreso. También se puede dar en lo que serían pacientes para el examen que hemos visto acá de las glándulas salivales, algún tipo de cialogogo, ya que este mismo va a hacer la secreción salivar, y así emplear, se puede emplear con lo que sería el zumo de limón o el vinagre con productos ácidos. También, como hemos mencionado, que para pacientes, que en este caso hemos hablado sobre la administración mediante la uretra, que va a ser la cistografía, que para el mismo se suele dar al paciente. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que este mismo suele ser doloroso y así evitar las molestias que el paciente puede sufrir. Efectos colaterales tras los contrastes. Bueno, los contrastes generalmente no suelen producir algún daño. Hemos mencionado que este mismo suele tener sus vías de excreción tanto como las heces, como también por vías renal, o sea, por la orina. Este mismo suele mencionar que a veces suele producirse una sensación de calor, tal como sería mediante la inyección vascular, como también algún prurito leve, y si puede ser en pocos casos hasta provocar cuadros agudos. En tales casos aquí se puede ver la sensación de extravasación que puede provocarse, lo que sería también molestias abdominales durante algunos días, tales como serían los exámenes de los angiogramas, que serían los espasmos, tales como serían los angiogramas y la uterosalpingografía. También se puede ver en lo que sería, algunos problemas si el paciente puede ser alérgico a algún tipo de contraste y puede producir algunos problemas, tales como sería el edema de glotis, malestar general y también efectos severos con la sensación inminente del riesgo de la vida. Se deben tener medicamentos antialérgicos en estos casos, ya que el paciente, si es que llega a ser alérgico a alguna sustancia o algún contraste, también como corticoides y adrenalina. ¿Cuánto tiempo puede durar este contraste? Bueno, según la técnica va a depender, tal como la urografía intravenosa, que nos menciona que tras la administración de esta misma, suele permanecer de los 5 a los 20 minutos, generalmente. Bueno, este fue todo el video por hoy, espero que el video les haya gustado, y aquí los dejo con una hermosa frase que me encontré, que dice que el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Espero que el video les haya gustado, déjame un like si te gustó, y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.